Saludos. Jesús está atento a las necesidades de las personas que están con Él. Conoce lo que sienten, lo que necesitan. Sabe lo que pasa, no solo en su corazón, sino incluso en su estómago. No hay necesidad ajena que le sea ajena, valga la redundancia. En este tiempo para Dios leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Hoy estamos en presencia de la llamada segunda multiplicación de los panes y los peces, como para enseñarnos que Jesús puede repetir sus obras asombrosas cuando lo desee, porque su poder no se agota. Y es Él quien, sintiendo compasión, toma la iniciativa. Es Él quien está atento a las necesidades de la gente que lo sigue, que le escucha, que incluso no son los más cercanos, son los que vienen de lejos, son los que muchas veces están apartados, los que no encuentran espacio, los que están a punto de desfallecer por cansancio, por hambre. Y nuevamente llama a los discípulos y pareciera como si estos no recordaran que ya una vez había multiplicado panes y peces. Como se nos olvida a nosotros muchas veces las maravillas que Jesús ha hecho con nosotros y nos vuelve a asaltar y dominar la duda. Y es interesante cómo ante la duda de los discípulos no se detiene a dar explicaciones, sino a preguntarle cuántos panes tienen ellos, a lo que los discípulos respondieron: 7, o lo que es lo mismo, tenían la cantidad necesaria. El texto dice que Jesús tomó los 7 panes, es decir, que Jesús tomó todo lo que tenían los discípulos, dio gracias, los partió y los entregó nuevamente a los discípulos para que los distribuyeran ellos y los repartieran entre la multitud. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Un Dios atento a las necesidades de todos aquellos que lo siguen. Un Dios que es capaz de hacer milagros, de volverlos a hacer y que cuenta con nosotros, contigo y conmigo. Un Dios que viene a decirnos que como discípulos tenemos todo lo necesario para saciar el hambre, la angustia, el cansancio, el dolor, la desesperanza, la inseguridad de tanta gente. Un Dios que es consciente de nuestras limitaciones, de nuestras dudas, de nuestros olvidos, pero que solo pide que pongamos en sus manos todo aquello que nos ha dado, porque en sus manos todo se multiplica, todo crece, todo cambia la realidad por difícil que parezca. Y entonces nos da la capacidad de ser repartidores de su gracia. Señor Jesús, que podamos estar pendientes de las necesidades de los otros, que confiemos en los dones, los carismas, esos que tú nos has dado, y que nos demos cuenta que en nuestras manos pudieran parecer pocos, pero en las tuyas se multiplican y sacian a la multitud. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.